Sur, por acá en la mesa predomina la opinión que fue Juanjo Domínguez. Yo soy muy antiguo, me quedé con en la mente que podía ser Cacho Tirado, pero no me tomen muy en cuenta porque mi oído no está de lo mejor educado. Dejemos de lado la cuestión de la música y vamos a hacerle la primera pregunta a Oscar Budarabini. ¿Se puede parafrasear a Klaus von Clausewitz, que decía la guerra es la continuación de la política por otros medios, y decir que el atentado a la AMI es la continuación de la geopolítica por otros medios? Pero estrictamente hablando, nosotros estamos haciendo una concesión incorrecta al hablar de atentado terrorista. Es un acto de guerra. Si una potencia extranjera, sea cual fuere, mete bombas en otro país, que lo disfracemos de eventos terroristas cometidos por irregulares sería una cuestión, pero al acusarse oficialmente una potencia extranjera, no corresponde hablar de atentado terrorista. O sea que yo pensé cuando armé la pregunta decir que el atentado a la AMIA o el hecho de guerra de la AMIA podía ser la continuación de la geopolítica por otros medios. Así es. Y después no me salió. No, es que estrictamente hablando es así. La geopolítica asume muchas formas. Una de ellas es la guerra convencional. Otra de ellas es la guerra a cuentagotas, o guerras de baja intensidad, o revoluciones de color, como vos estás señalando de alguna manera en Venezuela. Y otras veces es un acto militar stricto sensu, tirar bombas, disfrazado de alguna otra cosa. Entonces, si estas bombas que matan gente, bombas o explosivos, los hizo la República Argentina, tenemos un acto de terrorismo de Estado. Si lo hizo una potencia extranjera, es un acto de guerra. Si lo hubiera hecho una formación irregular, hablaríamos de operación terrorista. Pero acá, oficialmente, se acusa a Hezbollah, que no es una formación irregular, forma parte del gobierno de Líbano, y oficialmente se acusa a Irán, que es una potencia. Son actos de guerra. Entonces, cabe tu frase y no me has pagado vos por esto. Pero justo es señalarlo. Pocas personas han sugerido como vos que estamos ante la lógica de von Clausewitz, porque a veces la palabra terrorismo está llena de tantas connotaciones confusionantes que nublan la cabeza. Es más estricto plantearlo como vos lo planteás. El país que habla más del terrorismo es los Estados Unidos, o te lo comentaba cuando nos encontramos y veníamos para acá, Estados Unidos que siembra de bombas al mundo, como si cada vez que cae una bomba arrojada por los Estados Unidos suena la 9ª Sinfonía de Beethoven. O sea, terrorismo es aplicar el terror sobre una población. Y me parece que las bombas de los Estados Unidos son precisamente modos de aplicar el terrorismo. Te hago una pregunta. ¿Cuál es? A ver, te voy a presentar un escenario. Sí. En el 99, Bill Clinton deroga las leyes de Glass-Steagall que impedían que un banco pudiera tener compañía de seguros y que un banco pudiera tener banca comercial y banca de inversión en el mismo grupo. Banca comercial es un banco como conocemos todos, que tenemos cerca de casa, que pagamos bueno, en la Argentina se pagan servicios, por ejemplo. Ese es el banca comercial, y la banca de servicio y el banco de inversión es un banco que puede ser un piso, una oficina chiquita en el microcentro, donde para poder invertir te dicen, bueno, vos te pedimos 25 millones de dólares, y ellos financian proyectos de muy largo plazo que tienen que ver con innovación tecnológica, a veces un nuevo mercado. En este momento están financiando, por ejemplo, energías eólicas, y esta ley impedía a los bancos que cuando hicieran inversiones grandes tuvieran un asiento en el directorio de la empresa que fuese formada, para que si caen los bancos
la caída, las quiebras que dará en la banca de inversión o en la banca comercial, y no era un efecto dominó que arrastraba todo. ¿Qué pasa? Esta ley Glass-Steagall favorecía a un segmento de la élite globalista que, entre comillas, se globalizó antes o tuvo mayor nivel de globalización, un grupo de empresas transnacionales que tenía como característica que primero estaba el grupo financiero que después ejercía su control sobre el sector real de la economía. Esa es una. Y se van quedando más atrás grupos también financieros, pero que están, tienen la pata, primero están en el sector real de la economía y después, como consecuencia, ellos generan un sector financiero para proveerse a sí mismos de esos servicios. Y ya que tienen una pata, el conglomerado industrial financiera, la aprovecha también para tener beneficios, para valorizar el capital en la bolsa, ¿no? En forma financiera. Y muy representante de esos sectores fue la familia Bush, y ellos le replican como contestación al ataque que sufrieron cuando se deroga a Clinton la ley Glass-Steagall con las Torres Gemelas. Entonces, el conflicto que podemos identificar ahí es Wall Street y la City de Londres en un bloque, y en otro bloque el aparato industrial militar de los Estados Unidos, que incluye el acero, incluye energía, incluye farmacia, y las empresas que se denominan la corona británica, que son los grupos, vendría a ser el equivalente al aparato industrial militar en la Gran Bretaña. Entonces, son dos élites globalistas con dos visiones diferentes, o con dos grupos de intereses diferentes. Entonces ahí el ataque de falsa bandera lo podemos entender en ese escenario. El ataque de falsa bandera, que fue el ataque a la AMIA, que cada vez estoy más convencido que el ataque a la Embajada de Israel y el ataque a la AMIA son dos ataques de falsa bandera. ¿Qué grupo le pega a quién? ¿O qué segmento de la élite globalista le pega a qué segmento de la élite globalista? Mira, dentro de lo que yo conozco, y siempre manteniéndome lo más estrictamente posible en el planteo que hizo Raúl Lippmann sobre la cuestión geopolítica, la mayoría de los observadores dicen: caída la Unión Soviética, implosionada, empieza lo que llamamos la era del terrorismo. Entonces, caída la Unión Soviética, se termina una confrontación geopolítica global, la mitad del mundo contra la mitad del mundo. Estados Unidos y sus aliados habían organizado a todos sus aliados para esa guerra, que le llamábamos Guerra Fría, pero que tenía momentos de guerra caliente convencional. Ya había habido durante esa Guerra Fría episodios terroristas de falsa bandera, básicamente en Europa, en Italia, donde ¿El atentado de Bolonia, por ejemplo? el atentado de Bolonia, donde ya la OTAN había hecho operaciones terroristas que le adjudicaban a formaciones irregulares o guerrilleras europeas. Ahora, eso eran cuestiones aisladas. Cuando implosiona la Unión Soviética, empieza una serie de atentados terroristas en todo el mundo, que inauguran la era del terrorismo y que tienen una primera definición geopolítica por parte de Samuel Huntington. Samuel Huntington dice: se ha iniciado una guerra de civilizaciones. La civilización musulmana, primitiva, atrasada, etcétera, etcétera, ataca al occidente judeo-cristiano. Es decir, Huntington da como
el nombre y el apellido de esta guerra. Él dice que es una guerra. Lo de Huntington El choque de civilizaciones, un choque libro... o guerra de civilizaciones. Claro, choque de civilizaciones. Choque de civilizaciones que tiene muchas partes. Tiene cuestiones religiosas, cuestiones culturales y tiene atentados terroristas. A partir de ahí se inicia la serie de atentados. El primero es el de Lockerbie. En el atentado de Lockerbie, un avión de Pan Am de los Estados Unidos vuela por el aire y se acusa a Gaddafi. El atentado de Lockerbie es el primero de todos y se considera el atentado de Lockerbie el más perfecto de todos, porque el atentado de Lockerbie fue seguido de un proceso de desgaste de toda índole de Libia. Thierry Meyssan acaba de sacar un libro delante de nuestros ojos, donde él va detallando cronológicamente qué tipo de operación... Discúlpame, eso es una recopilación de los artículos que bajo esa serie él viene escribiendo hace años. Y ahora los recopiló todos. Lo interesante del caso, y algún día los vamos a venir como a enumerar, es, porque esto nos va a servir para entender qué pasa en Venezuela, que en el caso de Libia, la OTAN utiliza un catálogo de armas, que a veces es la confrontación militar, a veces la económica, a veces el atentado, un montón de confrontaciones, que empieza con un atentado terrorista y empieza con una negociación con Gaddafi, porque después del atentado terrorista, cuando lo acusan a Gaddafi de haber tumbado ese avión de Pan Am poniendo explosivos en una valija, hacen lo que se llama un bloqueo económico financiero. Entonces, Gaddafi está aislado, porque en ese momento él no consigue grandes alianzas. Entonces Gaddafi, para resolver lo del bloqueo, para salir de Guatemala, se mete en Guatepeor. ¿Qué hace Gaddafi? Gaddafi dice: yo no reconozco ni admito la culpabilidad nuestra en el atentado, pero para temperar los ánimos me hago cargo de la indemnización de los familiares de los muertos. Y da una indemnización casi pornográfica por la cifra, una guarangada. Entonces, él por una parte resuelve muy coyunturalmente la cosa, porque la guerra sigue y cada vez en realidad es peor. Este es el primer atentado. El segundo es el de la embajada de Israel en la República Argentina. El tercero es uno chiquitito en las Torres Gemelas en 1993, pequeño, y luego vuelve nuevamente el bombazo en la AMIA. Luego de eso viene el atentado de Estados Unidos en 2001, que es el cenit de los atentados por ahora. Luego viene el atentado de Madrid, luego el atentado de Londres, y por último, estoy haciendo una cosa muy esquemática, Charlie Hebdo, los atentados de París, y luego vienen muchos más. Pero esa sería la serie general. Ahora, hablando geopolíticamente, según la historia oficial, todos estos atentados lo han hecho los musulmanes. Lockerbie lo hizo Libia, Gaddafi. Buenos Aires 1 y Buenos Aires 2, Irán y Hezbollah. El 2001 lo hicieron los sauditas. El de Madrid lo hicieron los moros, los de Marruecos. El de Londres, los pakistaníes. Y el de París, los argelinos. Estas son las acusaciones oficiales, siempre a entidades musulmanas. En el atentado de Lockerbie se acusa a un Estado, a Libia. Y en el atentado del 11/9 también se acusa a un Estado, que es a Saddam Hussein. Entonces, si bien luego se dice, bueno, en realidad las pruebas no las encontramos, ahí Bush inaugura un nuevo concepto, que es guerra preventiva. No necesito estar seguro ni de que lo hizo Saddam, ni de que realmente tiene arma de destrucción masiva porque luego el atentado terrorista nos va a atacar. No, ante la duda, nosotros demolemos Irak. Irak es el segundo país demolido, devastado, en nombre de atentados terroristas.
ya no seguros como el de Gaddafi, sino probables. Entonces este concepto de guerra preventiva es un concepto geopolítico de una importancia terrible. Toda esta cuestión geopolítica caracteriza a un periodo de la relación de poder mundial donde, caída que fue la Unión Soviética, desde 1989 hasta la guerra en Siria, donde ingresa Rusia el año pasado, el anteaño, o sea, hasta el 2015, 2014, nosotros tenemos lo que llamamos el reino de la unipolaridad, es decir, que Estados Unidos y sus aliados no solo cometen atentados terroristas, cometen un montón de cosas, incluso guerras, sin que del otro lado se le oponga alguna coalición o alguna alianza fuerte. Siempre del otro lado han tenido países aislados y eso les ha permitido un éxito terrible, hasta la guerra en Siria, donde primero se armó un bloque económico que llamamos los BRICS, Brasil, Rusia, India, China. Primero ese bloque fue económico y empezó a hacerle como un contrapunto en lo puramente económico y financiero. Y luego, y por primera vez es en Siria, ese bloque económico dice, no, ahora vamos a nuestra primera confrontación militar. Justo es decir, que este nuevo bloque que vamos a ponerle China, Rusia e Irán como bloques de pelea, porque si bien India es muy poderoso, los bloques que están en la confrontación son estos tres. Si bien de estos tres bloques Irán es un acusado de atentados terroristas, estos tres bloques todavía no pelean políticamente, sino muy moderadamente la cuestión del terrorismo. Entonces, ha habido algunas fintas o algunos escarceos. Por ejemplo, Rusia de vez en cuando manda un mensaje internacional que dice: al momento donde se hacía el atentado en Estados Unidos, nuestros satélites vieron la verdad, en cualquier momento lo deschavamos. Y hará 3-4 años Rusia invita a Thierry Meyssan y le da la televisión rusa para un despliegue de sus investigaciones enormes, pero siguen siendo actos simbólicos, importantes, pero no hay todavía un confronte. Entonces, por ahora, hasta hoy, las investigaciones de la verdad en los atentados terroristas están sobre las espaldas de los investigadores, de los familiares, de algunos periodistas, pero no han salido los estados. El único estado que hasta ahora se reconoció públicamente cómplice de encubrimiento es la República Argentina. En los demás atentados, los investigadores presentan causas penales, libros, denuncias, documentales, mostrando la participación del Estado. Pero el Estado sigue diciendo: yo soy inocente. Tenemos una novedad en el atentado del 2001 en Estados Unidos, porque Estados Unidos hizo una investigación oficial, con una comisión oficial, y esa investigación se reservó una parte secreta. Entonces, en los últimos años, el presidente Obama permitió a dos senadores, le dijo: ustedes pueden leer esas páginas, pero no las pueden comunicar al público ni al mundo. Entonces los senadores dijeron: no podemos decir exactamente qué dicen estas páginas, pero le comunicamos al mundo que en estas páginas hay evidencia de la complicidad de Arabia Saudita. Bueno, esto motivó un escandalete grande, porque la administración Obama permitió que parte de los familiares de la víctima
que ya recibieron una indemnización también enorme del Estado norteamericano, inicien acciones de reparación de daños contra Arabia Saudita, lo cual motivó que Arabia Saudita se moleste fuertemente y diga, no sé si tanto fuimos nosotros o fueron los propios de Estados Unidos. Entonces ahí se armó un escarceo muy medido que luego se paró. Me parece lo podemos dejar acá, vamos a un corte musical. ¿Dejas una pregunta antes? Esa pregunta sobre Arabia Saudita, porque cuando hablamos de Arabia Saudita hablamos de petrodólares y algunos dicen que parte de la fortaleza del dólar son los petrodólares, es decir, el convenio que hay en que las importaciones de petróleo se pagan con dólares, y si vos estuviste, parte de tu investigación analiza los petroyuanes como nuevo actor o como parte de esa guerra geopolítica. Vamos a un corte musical y volvemos.